Finalizando con el análisis de componentes principales, tenemos pendiente las respectivas interpretaciones de los elementos básicos que tienen que ir plasmados en los resultados. Veamos el primer elemento, los factores o los componentes. El componente 1 representa el 72.67, podemos aproximar a 68% de la variación total. ¿De acuerdo? De la variación total. Es decir, del comportamiento de estas variables en estudio, el primer componente, que sería la primer nueva variable, ¿de acuerdo? La primer nueva variable representa el 72.68% de toda la variación. Punto y seguido. Y el componente 2 representa el 22.82% de la variación global. Para mejorar la redacción, darle otra redacción. Ok, vean ustedes. Solo con el componente 1 y el componente 2, si ustedes suman esto, ¿cuánto se obtiene? Si sumamos el componente 1 y el componente 2, ¿qué porcentaje les resulta? Vamos a verificar aquí con esta calculadora que este es un modelo sencillito, no es el modelo que les presenté. Para verificar esto, o también puedo activar el respectivo emulador para que ustedes vean los cálculos. Vamos a verificar, a ver si nos carga. ¿Cuánto les dio acumulado? Ok. Vean, si acumulamos el porcentaje de variación del componente 1, que es 72.68, más el porcentaje de variación del componente 2, 22.82, tenemos un total del 95.5 de la variación. ¿De acuerdo? Quiere decir que solo en el componente 1 y el componente 2 nos representan el 95.5% de la variación total. Ok, por eso, como investigador, decidimos, nos quedamos solo con dos componentes, es decir, con dos nuevas variables. Bien, ¿y cuál es el límite para poder determinar el número de componentes? El límite es el 50%. ¿De acuerdo? Si entre el componente 1 y el componente 2 representan en acumulado el 50% o más de la variación, se queda con esos dos componentes o esas nuevas dos variables. Pero, ¿y qué pasa si con el componente 1 y el componente 2 no logra el 50%? Entonces, tiene que considerar un tercer componente. ¿De acuerdo? Y se quedaría con los primeros tres componentes. Ese es el criterio mínimo, pero es importante que eso es un criterio estadístico. Si usted ejecuta la investigación, usted tiene la experiencia, usted ha registrado las variables,
¿de acuerdo? Usted ha realizado el estudio, usted tiene toda la libertad de decir el tercer componente no es representativo, nos vamos a quedar con 2 componentes. O lo contrario, voy a trabajar con 4, con 5 componentes, pero eso lo determina ya su criterio como investigador, como el agente que ha realizado la investigación. ¿De acuerdo? Pero estadísticamente, el criterio mínimo para decir con cuántos componentes se va a quedar es un acumulado del 50%. ¿Se ha entendido este primer elemento? ¿Y por qué es que nos quedamos solo con 2 componentes? Superamos el 50%. En acumulado casi abarcamos el 96% solo con los primeros 2 componentes. ¿Qué significa? Que de estas variables pasamos a 2 variables, ¿de acuerdo? A 2 componentes. ¿Se ha entendido ese primer elemento? Ok, ese es el primer criterio para que usted diga con cuántos componentes va a trabajar. ¿De acuerdo? Seguimos con el otro criterio que es el gráfico de sedimentación. Digamos que usted tiene dudas. Usted dice, bueno, no me genera mucha confianza esa variación. Ese es el primer criterio. Ok, está este otro criterio que corresponde a este gráfico de sedimentación. Y según el gráfico de sedimentación, antes de que plasmemos la interpretación, vean, ¿dónde logran observar ustedes que comienza a tener una disminución drástica este gráfico de sedimentación? Donde hay un quiebre bien determinado, donde inicia ese quiebre bien determinado. Vea, desde el componente 1, ok, comienza a disminuir, pero un quiebre drástico, vea dónde está, el primer quiebre drástico, y luego sigue esa reducción. Entonces, donde se da ese quiebre drástico en el gráfico de sedimentación, usted traza una línea y donde le corta, donde esté más cerca, ese va a ser el número de componentes. En este caso, vean, donde se da este primer quiebre, primer corte, trazamos la línea con 2 componentes. Esto nos sirve como respaldo del primer criterio, ¿de acuerdo? Entonces, a manera de interpretación, según el gráfico de sedimentación, es aceptable trabajar con 2 componentes. Ok, vamos a conectar el cargador porque ya me está dando problemas la batería. Pero aquí lo tenemos ya listo, solo para conectarlo. Bien. Esta es la gran interpretación del gráfico de sedimentación. ¿De acuerdo? Lo vamos a retomar de nuevo ahorita para que quede claro. Entonces, vean donde en esa línea donde se da ese corte brusco, un corte brusco, una curvatura, donde inicia esa primera curvatura, ahí usted traza una línea recta y donde le corta, ese es el número de componentes. Pero digamos que usted como investigador cree que va a perder mucha información si solo trabaja con 2 componentes. Usted tiene toda la libertad de decir, no, yo voy a trabajar con 3 componentes y lo puede hacer, ¿de acuerdo? Pero ahí ya participa el criterio de usted como investigador, usted ha hecho el estudio, la investigación a nivel de campo, usted sabe cómo ha hecho el registro de esas variables. Bien, tercer elemento, el gráfico de codos. ¿Ok? Y el gráfico de codos lo que le dice es, si ustedes ven, se realiza por componente.
Entonces, de manera positiva, las variables que más participan en el componente 1, y aquí le vamos a agregar algo que hace referencia al tamaño, ¿de acuerdo? Siempre en estudios de taxonomía, en agronomía, en biología, en ecología, cuando hablamos de variables taxonómicas, el componente 1 se va a relacionar con el tamaño de ese animal, el tamaño de esa planta, el tamaño de ese fruto, de esa hoja, ¿de acuerdo? Ok, entonces, con respecto al componente 1 o el tamaño de los lirios, que en este caso son los lirios, las especies de lirio, las variables que más contribuyen al tamaño de los lirios, está esta primer variable, vean, que contribuye positivamente, en forma positiva al tamaño. Y esta variable corresponde a la longitud del pedúnculo, creo. Vean, importante redactar bien las variables. Aquí se me dificulta entender bien cuál es la variable. Lo vamos a verificar con la matriz de varianzas. Ahí vamos a terminar de afinar bien esta interpretación. Pero en forma sencilla, esta es la variable que tiene mayor aporte en cuanto al tamaño de los lirios, ¿de acuerdo? La que incide más. Luego le sigue esta otra variable, que creo que es el ancho del pétalo, y luego finalmente esta variable, que es la longitud del sépalo. Ahora, y en forma inversa, la que menor contribuye al tamaño de los lirios es esta variable, que es la longitud del sépalo, ¿de acuerdo? Es la que menor contribuye al tamaño de los lirios. Ok. Interpretación. Vamos a realizar una interpretación preliminar. Según el gráfico de codos correspondiente al componente principal 1, las variables que mejor contribuyen al tamaño de las especies de lirios en estudio corresponden al o a la longitud del pétalo, luego tenemos ancho del pétalo y la longitud del sépalo. ¿De acuerdo? Estas son las que mejor contribuyen. Punto y seguido. La variable de menor peso, para no confundir le vamos a quitar peso. La variable de menor aporte, de menor porte al tamaño de los lirios corresponde a corresponde al ancho del sépalo. ¿De acuerdo? Aquí pueden ver ustedes en forma inversa, esta variable es la que menos contribuye al tamaño de los lirios. Y esa sería la interpretación de este gráfico de codos. Pero vean, importante. Primero, que usted ya está claro que el componente 1 hace referencia al tamaño, ¿de acuerdo? Estamos trabajando con variables taxonómicas. Y segundo, usted logra identificar de las variables en estudio cuáles son las que mejor aportan en forma positiva y en forma negativa a ese componente o a esa nueva variable. Vamos a verificar el gráfico de codos del
componente 2. Ok, aquí tenemos este primer gráfico de codo. La interpretación va a mejorar cuando analicemos la matriz de correlaciones. Ahí va a mejorar. O podría mantenerse. Ok, veamos ahora con el componente 2. Y el componente 2 siempre es importante como criterio que en el área en las ciencias agropecuarias va a hacer referencia a la forma. A la forma de esa hoja, a la forma de ese fruto, ¿de acuerdo? A la forma de esa estructura vegetal. En este caso, a la forma de los lirios. Tenemos ya el tamaño, la forma. Ok, podemos copiar la interpretación del componente 1 y pegarla en el componente 2. Y luego le hacemos las respectivas modificaciones. Según el gráfico de codos, procedan ustedes a copiar y pegar. Veamos. Y vean que según el gráfico de codos correspondiente al componente principal 2, le modificamos. Las variables que mejor contribuyen, aquí ya no sería al tamaño, sino a la forma, de las especies de lirios en estudio corresponden. Y vean, la primera es el ancho del sépalo. ¿De acuerdo? Al ancho del sépalo, seguida por la longitud del sépalo. Vean ustedes algo muy importante que es contradictorio al comportamiento del primer componente, porque ese es un criterio que se tiene que cumplir, que ellos son independientes. En el primer componente, el que menos contribuye al tamaño es el ancho del sépalo. Por lo tanto, importante, otro criterio, las variables de mejor comportamiento en el componente 1 van a ser las de peor comportamiento en el componente 2, por ese criterio de independencia, ¿de acuerdo? Y vean, hasta aquí lo podemos dejar. Las que mejor contribuyen son el ancho del sépalo y la longitud del sépalo. Y aquí finalizamos ya con este tercer elemento, el gráfico de codos. Ustedes logran ver que el análisis de componentes es más exigente que los métodos multivariantes anteriores. Bien, ahora vamos con el cuarto elemento que corresponde a la matriz de correlaciones. Ok, en este caso se ha borrado, lo vamos a copiar. La matriz factorial. Y esa con la matriz factorial, usted termina de determinar, termina de argumentar cuáles son las variables que mejor aporte me realizan en cada componente. Quiere decir que este es el respaldo final de los gráficos de codos. ¿De acuerdo? Si usted aquí quedó con alguna duda, con la matriz factorial usted solventa dicha duda. Y vean que, de acuerdo, bien, antes de interpretarlo, vamos a hacer un análisis así general, antes de redactar la interpretación. Componente 1. Vean en el componente 1, ¿cuáles son las variables de mayor aporte? La longitud, pero aquí no me lo representa por el nombre que posee, es muy extenso. Importante redactar los nombres, los títulos con menor magnitud, ¿de acuerdo? O abreviarlo.
pero que usted lo entienda. Y en este caso es la longitud del pétalo. ¿De acuerdo? Aquí está, vean, componente 1, la longitud del pétalo. Es una de las variables que mejor aporte realiza. Esta, longitud del pétalo, con una correlación de 0.58. Ok, le sigue el ancho del pétalo. Verifiquemos a ver si es cierto según el gráfico de codo. Y aquí está, vean, el ancho del pétalo. ¿De acuerdo? Y finalmente, la longitud del sépalo. La longitud del sépalo en menor, perdón, la longitud del sépalo en menor proporción que las anteriores. E inversamente, la que menos contribuye al tamaño de los lirios, vean, corresponde al ancho del sépalo en forma negativa. Entonces, esta matriz factorial me termina de aclarar esa interpretación que usted ha realizado de los gráficos de codos. Por lo tanto, podemos copiar esta interpretación del gráfico de codos del componente 1 y pegarla en la interpretación de la matriz factorial. Según, y aquí le vamos a modificar la redacción, según la matriz factorial, coma, en cuanto al componente principal 1, coma, las variables que mejor contribuyen al tamaño de las especies de lirios en estudio corresponden a la longitud del pétalo, ancho del pétalo y longitud del sépalo. La variable de menor aporte al tamaño de los lirios corresponde al ancho del sépalo. Aquí está en forma negativa, ¿de acuerdo? Y luego copiar la interpretación del gráfico de codos del componente 2 y pegarlo. Y mejoramos la redacción respecto al componente principal 2, las variables que mejor contribuyen a la forma, vean, aquí es a la forma, porque siempre del componente 2 en adelante, usted lo va a relacionar con la forma. En este caso, la forma de los lirios. Y el componente 1, el componente principal 1, el primer componente siempre va a hacer referencia al tamaño. Entonces, las variables que mejor contribuyen a la forma de las especies de lirios en estudio corresponden al ancho del sépalo, seguida por la longitud del sépalo. Verifiquemos. Componente 2. Según la matriz factorial, vean, con 0.92 está el ancho del sépalo. Aquí está, ancho del sépalo. Y seguido por la longitud del sépalo. La longitud del sépalo. Y esta sería la interpretación de la matriz factorial. Nos queda ya para finalizar el plano cartesiano. Ok, una vez usted tiene bien claro los elementos y cómo interpretar cada uno de los elementos anteriores al plano cartesiano, a usted se le facilita y se le crean las condiciones de hacer una excelente interpretación del respectivo plano cartesiano. Y ahorita vamos a interpretar este plano cartesiano. ¿Ok? Antes pregunto, ¿han entendido cómo se interpretan los elementos anteriores? Pueden activar su micrófono para poder, poder dar su opinión. Ok, excelente. O de igual manera pueden escribir en el chat.
Ahí hay 20 mensajes. Ok. Vean que esto hay que llevarlo despacio porque la rigurosidad es mayor, la exigencia es mayor. Veamos. La interpretación del plano cartesiano, que es el producto final. La mayoría de investigadores esto es lo que les gusta. Y en su documento va incorporado este plano cartesiano y la matriz factorial. Pero vean que son importantes y claves los elementos anteriores, le dan mayor confiabilidad a esta interpretación. Antes de redactar la interpretación y ya para finalizar este caso y esta jornada de laboratorio, hagamos una interpretación general. Ok. Primero, logramos identificar dos grandes grupos. Este primer grupo, vean, que hace referencia a la iris virgínica y la iris versicolor, estas dos especies de lirio. Si hacemos referencia a los dos métodos multivariantes anteriores, al análisis de clúster y el escalamiento multidimensional, solo manifestaban que estas eran similares en cuanto a las variables en estudio. Y la que mayor diferencias presentaba en base a las variables en estudio corresponde a la iris setosa. Esta era la más discrepante o más diferente de las especies de lirios en estudio. Y eso era todo lo que nos decían. Ok, el análisis por clúster tiene que ir respaldado por el coeficiente de correlación cofenético, muy bien, pero solo me dice eso. ¿De acuerdo? Y el escalamiento tiene que ir respaldado con el estrés. Pero solo esta interpretación es lo que me dicen. Veamos el análisis de componentes principales. Además de decirle a usted cuáles son las especies de mayor similitud y las de mayor disimilitud, también le dicen de estas especies cuáles son las que poseen el mejor tamaño, que sería el componente 1, vean, el eje X, y cuáles son las mejores especies en cuanto a la forma de los lirios, en cuanto a la forma de la planta. ¿De acuerdo? Me dicen esas características. Además, también, respaldando a este método, ya verificamos dentro de estos componentes, ok, tamaño, componente 1, forma, componente 2, también el análisis de componentes me dice cuáles variables, que es lo que interpretamos en la matriz factorial, cuáles son las variables que me contribuyen más al tamaño de los lirios y cuáles son las que me contribuyen más a la forma de los lirios. También eso me lo dice este diagrama. ¿De acuerdo? Entonces, analizando el diagrama, vean que ubicándonos en el primer componente, importante, el análisis siempre se hace por componentes. Componente 1, ok, aquí está el eje X, hace referencia al tamaño de los lirios. Y vean ustedes que según el plano cartesiano, aquí tenemos las especies que poseen el mejor tamaño y en el otro extremo las de menor tamaño. ¿De acuerdo? Es como un efecto de espejo. Aquí están las de mayor tamaño, las que están enfrente de ellas, en el otro extremo del plano cartesiano, las de menor tamaño. Ok, respecto a la forma, aquí tenemos las de mejor forma, las que mejor forma poseen, y todo lo inverso a través del efecto de espejo, las que están enfrente de ellas. Son las que menor forma poseen. ¿De acuerdo? Ok. Componente 1. Esto solo es un análisis general para que ustedes vayan entendiendo cómo se interpreta el plano cartesiano. Pero la base para interpretarlo son los elementos anteriores.
En el componente 1, vean ustedes que estas especies, la iris de la iris virgínica y la iris versicolor de estas especies son las que poseen mejor, aquí hay que tener un mayor criterio para ver las variables por lo del color. Ahorita se los he ampliado. Vean que estas especies de lirios, la iris virgínica y la iris versicolor, son las que poseen mejor longitud. Aquí está la variable. Mejor longitud del pétalo, mejor ancho del pétalo y también hay que verificar si existe otra variable aquí. Yo solo logro observar esas dos. Ok, el ancho del pétalo y la longitud del pétalo. Y ahí tenemos la longitud del sépalo. Entonces, vean que estas especies de lirio, la iris virgínica y la iris versicolor, son las que poseen mejor longitud del pétalo, ancho del pétalo y longitud del sépalo. Entonces, si nos proyectamos al otro extremo del primer componente, la iris setosa es la especie de lirio que posee la peor longitud del pétalo o menores longitudes del pétalo, ancho del pétalo y longitud del sépalo. Y ustedes saben que en términos comerciales estas variables son importantes en cuanto a los lirios. ¿De acuerdo? Vean el análisis, estas son las que poseen mejor comportamiento de estas variables y por el efecto de espejo, esta es la que posee el peor comportamiento de esas variables. Entonces, en términos comerciales, ok, en cuanto al tamaño, yo me quedo con estas dos especies. Veamos el componente 2, la forma. Ok, en cuanto a el ancho del sépalo, vean, es lo inverso. Si estas dos especies, la iris virgínica y la iris versicolor, son las que mejor comportamiento poseen de estas variables del tamaño, ok, entonces, por lógica, usted puede decir, ok, de la variable inversa, la iris setosa es la que posee mejor forma en cuanto al ancho del sépalo, ¿de acuerdo? Entonces, la especie de lirio que posee mejor ancho del sépalo es la iris setosa, ¿de acuerdo? Estas son las que poseen mejor comportamiento de estas variables, longitud del pétalo, ancho del pétalo y longitud del sépalo. Y esta es la que posee peor comportamiento de estas variables. Pero la que posee mejor comportamiento del ancho del sépalo es la setosa, ¿de acuerdo? Vean que está más distante de estas especies de lirios. Ahora, lo inverso, en cuanto a la forma, la especie de lirios que posee la peor forma en cuanto al lirio, ¿de acuerdo? Es la iris versicolor. Y esa sería la interpretación de este diagrama o este gráfico o plano cartesiano. Exactamente, así es, Juan. Y importante que cuando yo active esto de estas líneas, me indica lo de las variables, el comportamiento de las variables. Entonces, vean ustedes que componentes principales no solo me dice cuáles poseen mejor similitud o disimilitud, sino que me dice cuáles me contribuyen mejor al tamaño, cuáles poseen mejor tamaño, cuáles poseen mejor forma y también qué variables son las que están implicadas a ese mejor tamaño y a esa mejor forma. Y así, esta sería la interpretación, el análisis general. ¿De acuerdo? Entonces, para sintetizar la interpretación, usted puede fácilmente copiar la interpretación de la matriz factorial. ¿De acuerdo? Usted puede copiarlo
y pegarlo en la interpretación del plano cartesiano. Y aquí vamos a mejorar la redacción. Según el plano cartesiano, en cuanto al componente principal 1, las variables que mejor contribuyen al tamaño de las especies de lirios en estudio corresponden a la longitud. Aquí está, longitud del pétalo, ancho del pétalo, del sépalo. ¿De acuerdo? La variable de menor aporte es el ancho del sépalo, que aquí está. Esta es la que mejor me contribuye, pero a la forma. Bien, y aquí vamos a agregar las especies de lirios con mejor tamaño son la iris virgínica y la iris versicolor. ¿De acuerdo? Son las que mejor tamaño poseen. Ahora seguimos con el análisis. Respecto al componente principal 2, las variables que mejor contribuyen a la forma de las especies de lirios en estudio corresponden al ancho del sépalo. ¿De acuerdo? Al ancho del sépalo. Y aquí está el ancho del sépalo. Y luego le sigue, vean, la longitud del sépalo. Y si ustedes logran observar, de estas variables, la que está más próxima al eje Y, que representa la forma, o el componente 2, es la longitud del sépalo. ¿De acuerdo? Pero la de mayor aporte es el ancho. Eso sí, y el diagrama, el gráfico, lo dice. ¿Ok? Y luego le vamos a agregar que la especie de lirio que posee mejor forma corresponde a la iris setosa. ¿De acuerdo? Y esta sería la interpretación del plano cartesiano. Pero vean que yo he ido acumulando. He ido tomando de base los elementos. Y eso es importante. ¿De acuerdo? Ok, ¿cuántos componentes? ¿Con cuántos vamos a trabajar? Y ahí aplicamos el criterio. Si entre el componente 1 y el 2 me representaran el 50% o más, me quedo solo con los dos. ¿De acuerdo? Pero en este caso me representan el 96% casi. ¿De acuerdo? Es excelente trabajar solo con dos componentes. Eso lo respaldamos con el gráfico de sedimentación. Luego interpretamos los gráficos de codos y esta interpretación la respaldamos con la matriz factorial. Y finalmente, el plano cartesiano, cuyo análisis lo respaldamos con la interpretación de la matriz factorial. Bien, jóvenes, aquí finalizamos con el contenido correspondiente al análisis de componentes principales. Vean que esto del análisis multivariante es una maravilla. ¿De acuerdo? A ustedes les quedaría este segundo caso para que lo desarrollen. Bien, por cuestiones de tiempo vamos a realizar el respectivo cierre de este laboratorio. De igual manera, el cierre del ciclo. Vemos que ahí Juan ya nos está apantallando ahí con algo que está tomando. Bien, entonces, para finalizar, quiero compartirles un párrafo. Lo pueden considerar como pensamiento. Vean, algunos han visto esta película de William Smith sobre En busca de la felicidad. Esa es la película. Y vean que él allí argumenta: no permitas, y esto mismo yo se los proyecto a ustedes, no permitas que nadie diga que eres incapaz de hacer algo, ni siquiera yo. Si tienes un sueño, debes conservarlo.
Si quieres algo, sal a buscarlo y punto. ¿Sabes? La gente que no logra conseguir sus sueños suele decirles a los demás que tampoco cumplirán los suyos. Por lo tanto, ustedes nunca dejen que alguien les diga que no pueden hacer algo, que no pueden realizar algo, que no pueden cumplir una meta que tienen proyectada. Bien, aquí finalizo con este contenido y también finalizamos y hacemos el cierre del curso de estadística. Gracias por su participación, gracias por su paciencia y ha sido un honor estar con ustedes. Bien, algunas opiniones, alguien que quiera dar su alguna expectativa. Claro, eso va relacionado con con el aprendizaje, Juan. Si usted ha aprendido, eso viene añadido. Bien, gracias a todos. Finalizamos y hacemos el cierre de este laboratorio. Bendiciones a todos. Sí, siempre la misma metodología.